Buen día, de nuevo agradezco al comité organizador del curso la invitación a hablarles de un tema de verdad que eh, muy bonito, que en el que llevamos trabajando casi ya 11 años, que es el retinoblastoma. El retinoblastoma, bueno, ¿qué es el retinoblastoma? El retinoblastoma pues es un tumor, es la neoplasia maligna intraocular primaria sólida más frecuente en los niños. Eh, es el más frecuente en México después de los tumores del sistema nervioso central en pediatría y la tasa de incidencia es de uno entre 14 y 20 mil nacidos vivos. El retinoblastoma, la verdad es que es un tumor, fue de los primeros tumores descritos asociados a un gen, realmente es una genopatía. Se duda un poquito sobre su origen embriológico y histológico, por decirlo de alguna manera, y sabemos que o se presupone que son células fotorreceptoras del cono y puede ser unilateral o bilateral. Como digo, depende, es realmente una genopatía, depende del gen RB identificado en los años 70, el gen del retinoblastoma 1 y la mutación primaria de ese gen, y que nos puede dar lugar a tumores unilaterales o bilaterales. Es una mutación autosómica dominante y aunque hay algunas probabilidades, también las hay esporádicas, pero hay una no hereditaria que se asocia a edad avanzada de los padres. Ha cambiado mucho el retinoblastoma desde los años, bueno, desde principios del siglo, pero desde los años 90 hasta la actualidad digamos, de los 20 del siglo XXI. ¿Sí? De ser letal si no se trata, es un tumor que si no lo tratamos va a provocar o condicionar el fallecimiento de los pacientes. Y vean que en los países de ingresos altos el retinoblastoma se considera un cáncer curable, con una tasa de supervivencia sin enfermedad cercana al 100%, pero en países de ingresos limitados o bajos, medianos, suele ser un pronóstico o suele tener un pronóstico sombrío, donde además curiosamente ocurren más del 80% de los casos mundiales. Hay un estudio global de retinoblastoma que nos dice esto, ¿sí? Respecto al retinoblastoma avanzado, la enucleación ha sido históricamente el estándar de atención, o sea, quitando el retino, se cura o se atiende a la enfermedad, especialmente sobre todo en los pacientes, y esto es importante para lo que va a venir después, de ingresos bajos y medianos. Pero durante las últimas 3 décadas han disminuido las tasas de enucleación en factor a técnicas de recuperación del globo ocular. Y esto es un poquito de lo que vamos a hablar. Vean que el 80% de los casos mundiales suceden en países de ingresos bajos y medianos. Y en este 80% que incluye la flecha Latinoamérica también y digamos del río Pecos al sur, pues la tasa de supervivencia global la disminuye. De manera global, el hecho de que el pronóstico sombrío en países de bajos recursos sea malo, a pesar de que el 3% tenga un pronóstico o el 9% tenga un pronóstico muy bueno en países con muy buenos recursos, la tasa global de la sobrevida del paciente con retinoblastoma es muy baja, es menor del 30%. Y en países de bajos ingresos, pues vas desde un 23%, depende de donde veamos las series, hasta, bueno, algunos del 70%, pero por lo general, en estas zonas, el pronóstico es malo. Eh, Vean que los objetivos principales del tratamiento del retinoblastoma es proteger la vida, prevenir la enfermedad metastásica y después preservar el globo ocular, ¿sí? Y finalmente, pues la optimización de la visión, pero el objetivo principal es proteger la vida, ¿sí? No, como es una plática radiológica y de terapia, digamos, intraarterial sobre el tratamiento del retinoblastoma, no vamos a hablar de la cantidad de tratamientos posibles en diferentes estadios del retinoblastoma, pero la finalidad del tratamiento es proteger la vida, o sea, salvar al infante, prevenir la enfermedad metastásica y después, si se puede, salvar el globo ocular y optimizar la visión, ¿sí? Eh,
Las terapias actuales tienen excelentes tasas de sobrevida. O sea, la verdad es que la sobrevida de las terapias actuales son muy buenas, por lo cual, digamos que si ya hemos protegido la vida y hemos prevenido la enfermedad metastásica, aquí va a venir nuestro trabajo, preservar el globo ocular, ¿sí? ¿Cuándo vamos a tener mejores supervivencias? Cuando identificamos el retinoblastoma en etapas localizadas, ¿eh? Y una vez más, si lo localizamos y lo identificamos, ahí está nuestro papel como radiólogos, el perfeccionamiento de estas estrategias curativas va a dar lugar a tasas de curación cercanas al 100%, sí, al 96%. Y además, en aquellos que los identificamos de manera tardía, el rescate del globo ocular, si se refiere a centros donde se encuentra disponible un amplio arsenal completo de opciones de tratamiento, va a ser excelente, ¿sí? ¿Qué tenemos en México? Bueno, en México el grupo de trabajo de retinoblastoma, bueno, se reportan aproximadamente 120 casos anuales, 120 casos anuales. Vean que la distribución más o menos es el 47,6% de mujeres, es una relación prácticamente 1 a 1 y con un rango de diagnóstico cercano a los 27 meses. O sea, aproximadamente se van a diagnosticar estos pacientes sobre los 3 años de vida, ¿sí? Y esto es un diagnóstico tardío, porque sabemos, haciendo el análisis de los pacientes que llegan al grupo de trabajo del retinoblastoma mexicano, desde el inicio de los síntomas hasta que se diagnostica, no hasta que se comienza el tratamiento o hasta que pasa a zonas donde se maneja de manera estandarizada y con grupos de trabajo el retinoblastoma, el inicio de los síntomas es de 7,2 semanas y la media de edad, como digo, es a los 27 meses. ¿Y qué pasa? Pues que la diferencia entre el órgano salvado y una buena funcionalidad y el órgano nucleado es el diagnóstico temprano. Como digo, hace años todos nos acordamos de este actor famoso de Hollywood. Él tenía un retinoblastoma, nació en los años 30 y a los 3 años le quitaron el ojo y tenía un ojo de vidrio. Pero hoy en día hay opciones de tratamiento y entonces las opciones de tratamiento dependen del diagnóstico y sospecha temprana y va a definir que acabe en enucleación del ojo o en una funcionalidad con un órgano salvado, ¿sí? Vean que desde los análisis en Estados Unidos, desde el 96 al 2004, la tasa de supervivencia es del 96,5 y la tasa de supervivencia es del 96,5 y entonces el 4,6% ¿de qué depende? Del 4,6% va a depender de una neoplasia maligna, porque acuérdense que son genópatas, la aparición de otra tumoración o enfermedad metastásica, pero en realidad no por el tumor en sí. Entonces debemos evitar esto. Debemos evitar que el diagnóstico sea tardío, ¿sí? Y una vez que se hace el diagnóstico, que va a ser parte del trabajo radiológico en parte, vamos a definir por qué en parte, derivarlo a un centro de referencia de trabajo de retinoblastoma va a ser crucial para la funcionalidad o para el pronóstico de sobrevida del paciente. Y vean que tenemos que trabajar de esta manera, un equipo con un solo objetivo, salvar la vida y preservar la función. Y que en ese equipo trabajan oftalmólogos, sobre todo retinólogos, oncólogos pediatras, patólogos, genetistas, a veces cirujanos plásticos, radioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos, rehabilitadores, enfermeros y nosotros a veces, ¿sí? Pero todos en conjunto, no es trabajo de un solo oftalmólogo. Ese es un gran problema a veces en el manejo, y lo vamos a ver, del retinoblastoma en estos medios, ¿sí? Que ya sea el radiólogo, el oftalmólogo, una sola persona decide sobre el manejo de este tipo de paciente y acaba en lo que nos llega en el día a día. Y vean qué es lo que pasa, o sea, desde el primer síntoma, cuando los encontramos en estadios tempranos, vemos que el paciente empieza o el familiar se da cuenta de
de la leucocoria o el estrabismo del niño, busca la atención en la tercera semana, se va a hacer el diagnóstico aproximadamente entre la semana 5 y se va a referir. Y estos van a ser los pacientes tempranos con los que vamos o podríamos trabajar de manera bastante eficaz. Y hay otra línea de tiempo que es el primer síntoma, busca la atención en la semana 5 o la sexta y se hace el primer diagnóstico, que no es el primer diagnóstico definitivo, entre la semana 13, estamos hablando ya de 3-4 meses, con una referencia de tardía, ¿sí? Y esto sí va a condicionar los pacientes que nos llegan. Los pacientes que nos llegan al diagnóstico, vean que cerca de la tercera parte en el grupo mexicano llegan en etapas avanzadas. ¿Sí? Etapas avanzadas, estadio 4, estadio 3 y no evaluables, prácticamente esto es un 30%, pero si le sumamos un estadio 2 de tumor, que es un tumor ya avanzadito, tenemos prácticamente un 90%. ¿Sí? La edad promedio del diagnóstico son 31 meses y la media de edad son 14 meses. Tenemos una alta penetrancia con 75% bilaterales y, como digo, los casos familiares bilaterales y múltiples son o se asocian a mayor edad. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que evitar. Esta línea de tiempo, sí, veamos que cuando hacemos el diagnóstico limitado al ojo, la sobrevida es mayor, está cercana al 90%, y se abate si ya tenemos el retinoblastoma orbitario. Algo curioso, el diagnóstico de cáncer en cualquier patología oncológica es un diagnóstico anatomopatológico, pero curiosamente en el retinoblastoma requeriría extirpar un órgano que puede ser salvado. Entonces es importante, una vez más, hacer el diagnóstico inicial adecuado, porque de eso va a depender que no enucleemos ojos que no tienen retino o que demos un diagnóstico con retino adecuado que puede salvar el ojo. O sea, no necesariamente ese diagnóstico va a ser anatomopatológico. El diagnóstico debe ser clínico, ¿sí? Con la intención de preservar los ojos susceptibles, y el diagnóstico clínico lo va a hacer el oftalmólogo. Y en general se acepta que un ojo que conserva la visión debe intentar salvarse. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Con una fundoscopía, se hace bajo anestesia general y una ecografía. Eso yo sé que estamos en una plática radiológica y todavía no hemos hablado nada del radiólogo. El radiólogo todavía no está participando. ¿Cómo va a ser el diagnóstico del ultrasonido? Que lo va a hacer el oftalmólogo. Pues va a identificar las clasificaciones, que son muy características o clásicas dentro del tumor, y él va a definir la lateralidad, si es un tumor uni o bilateral, el número y tamaño de lesiones sólidas, y si va a haber siembra tumoral en el vítreo, al espacio subretiniano o al segmento anterior. Esta es la clínica clásica. Este es un niño normal con un reflejo de ojo normal. Acuérdense, el principal signo, uno de los principales signos es la leucocoria y el estrabismo en el infante, y cuando tenemos un reflejo anormal tendría que ir con el oftalmólogo, ¿sí? Pero vean que ahora ya sí empezamos a participar nosotros, y hay un papel crucial en las imágenes iniciales, adicionales además. Determinar la extensión local, detectar la extensión del tumor intracraneal y ver si tenemos la posibilidad de un retinoblastoma trilateral. Incluso hay un tetralateral, que sería un tumor asociado o un retinoblastoma bilateral asociado a un tumor neurotérmico primitivo intracraneano, ¿sí? Acuérdense que son genópatas, y eso prácticamente va a condicionar que el paciente tenga un tumor letal, ¿sí? Rápidamente, estos son todos los diagnósticos diferenciales de la leucocoria infantil, pero principalmente nos vamos a enfocar como radiólogos, porque muchas de estas tienen diagnósticos clínicos. Nos vamos a enfocar en la enfermedad de Coats y la vasculatura fetal hiperplásica persistente, ¿sí? O lo que se llamaba
persistente. Y acordarnos un poquito de la clasificación de retinoblastoma, que hay muchas en cuanto al estadio, y tenemos grupo A, grupo B, grupo C, grupo D y grupo E. El grupo A es un tumor pequeñito, de menos de 3 milímetros, el grupo B es un tumor de más de 3 milímetros, yuxtapapilar de 5,1.5 con fluido subretinal, el C sería siembras focales cercanas al tumor y a veces siembras focales difusas de más de 3 milímetros. Ya el E sería tumor con glaucoma, con hemorragia intraocular, invasión del nervio óptico, invasión de la esclera e invasión de la cámara anterior. ¿Y por qué lo marco? Porque esto es con lo que vamos a definirlo con la resonancia, principalmente. O sea, una vez más, el diagnóstico ultrasonográfico lo va a hacer el oftalmólogo, va a ver la masa, una masa en el vítreo, con una masa con calcificaciones muy características, prácticamente se presentan en el 95% de los retinoblastomas, y vean que el ultrasonido lo detecta en el 92-95%. ¿Por qué el Doppler? Bueno, el Doppler nos va a permitir ver o diferenciar una masa vascularizada, que sería tumoral, nos va a permitir también definir este tipo de lesión, que sería la vasculatura fetal persistente con esta arteria, que es la arteria hialoidea característica. ¿Sí? Hasta aquí el oftalmólogo, y a partir de aquí, digamos que el radiólogo, ¿sí? o el neuroradiólogo. ¿Qué factores pronósticos definen el retinoblastoma? Vean que hay algunos definitivos: la enfermedad metastásica, el corte o la afección del nervio óptico y la presencia de afección a la coroides y el glaucoma, y estos no están comprobados, ¿sí? La anaplasia, la afección poscribosa o la afección masiva a la coroides. Y de hecho, estos de las afecciones masivas a la coroides y las orbitarias responden o pueden responder a los tratamientos que vamos a hablar al final, ¿sí? La resonancia no es una resonancia de órbita, ¿eh? Eso que quede, digamos, quede como conclusión de la plática. Requiere una resonancia, una realización de un examen con un protocolo específico, y que además debe responder, lo vamos a poner, preguntas clínicas clave, no tanto que hay una masa ahí, que no, tiene que responder algo, cosas muy específicas, ¿sí? Va a evaluar la masa, va a determinar la extensión de la enfermedad, va a determinar la extensión extraocular y va a determinar, importante, que no lo va a hacer el oftalmólogo, la enfermedad intracraneana, además de que es la técnica más sensible para evaluar el retinoblastoma. Se deben hacer cortes transaxiales. Vamos a hablar de axiales, pero son transaxiales. ¿Qué significa transaxial? Que está alineado en el eje axial o en el plano ortogonal axial al nervio óptico. ¿Sí? Vean que aquí tenemos un fiesta, se ve el nervio óptico, y el plano de corte que vamos a definir en los cortes axiales va a ser transaxial. Y sagital también alineado a el nervio óptico, y que incluya desde el disco óptico a 1 centímetro por lo menos distal del nervio. Estos serían los ejes en los que vamos a decirle a nuestro técnico que programen la resonancia de órbita. ¿Cómo tiene que ser la resonancia de órbita? ¿O qué dice el consenso, el CRI, el Consenso Europeo de Trabajo o de Colaboración en Imagen de Retinoblastoma? Pues podemos hacerlo con equipos de 1.5 y equipos de 3. Si lo vamos a hacer con equipos de 1.5, necesitamos una antena dedicada. Una antena dedicada orbitaria de menos de 5 centímetros de diámetro, que puede ser unilateral o bilateral. O sea, podemos hacer primero un ojo y volver a hacer el otro ojo, o utilizar un equipo de 3 teslas con antena multicanal. ¿Qué secuencias vamos a hacer? O sea, ¿cuáles son pueden hacer todas las que quieran, pero ¿cuáles son los requerimientos mínimos que requieren para la valoración del retinoblastoma? Un corte axial en T2, con un grosor de menos de 2 milímetros y con tiempos de eco largos, de más de 120 milisegundos, para conseguir un buen contraste. Podemos tener, si queremos, un opcional, un estudio volumétrico T2, ahí va a depender de la máquina que tengamos, con el acrónimo, ya sea CIS, Fiesta o Drive, hay otras marcas. Y eso en cuanto a la órbita.
Y luego, en cuanto al ojo un inervio, un tamaño de píxel de menos de 0,5 con un grosor de menos de 2. Si la enfermedad es unilateral o bilateral con un ojo severamente afectado, tenemos que hacer T1 precontraste, al menos en un plano, ya sea sagital o sagital oblicuo, ¿sí? Perdón, transaxial o sagital oblicuo. Y un T2 en al menos un plano, ya sea axial o sagital oblicuo. Y un T1 post-contraste, pero sin, no cometer el error de saturarlo, sin saturación grasa. ¿Por qué? Porque la saturación grasa nos va a aumentar el ruido. Entonces, vamos a evitar la pérdida esa de señal ruido, porque queremos muy buena correlación anatómica, ¿sí? Y si es bilateral con ambos ojos, añadimos el T1 y T2 axial con postcontraste. Una vez más, sin FATSAT, y añadimos también cerebro y sagital oblicua de ambos. ¿Qué vamos a valorar? Tenemos que hacer un checklist o una lista, perdón, de lo que vamos a valorar en la imagen del retinoblastoma. Y vamos a poner la característica del tumor, la señal, si es en cuanto al cuerpo vítreo, si es mayor o menor, la lateralidad, unio bilateral, el patrón exofítico o endofítico. El endofítico va a generar siembras coroideas más que el exofítico va a generar siembras al vítreo. El tamaño y la ubicación del tumor para categorizarlo, si está en contacto con el nervio óptico, si hay buftalmia. ¿Qué significa la buftalmia? El incremento del volumen del ojo, la extensión del tumor, si invade la vaina, si invade el nervio, si invade la pared ocular, ya sea coroides o esclera, si tiene extensión extraocular, si hay extensión, aunque esto es muy poco frecuente al segmento anterior del ojo, la profundidad de la cámara anterior, que está en relación a la presión intraocular, el reforzamiento postcontraste y si hay invasión del tumor al cuerpo ciliar. Vean que es una lista, perdón, larga, pero eso lo vamos checando, le vamos dando palomita y lo vamos poniendo en nuestros reportes, ¿sí? Y en los cortes axiales de cráneo, si la glándula, hay que fijarnos en acuérdense, tumores neurotérmicos de la línea primitiva o de la línea media, si tenemos la glándula pineal o la región supra o paraselar ocupadas, si hay metástasis leptomeningias o si hay malformaciones asociadas. Esta es una imagen rápida para recordarse cómo son los patrones de desprendimientos asociados posibles de retina, de coroides o de vítreo posterior, una hemorragia de vítreo posterior. Vean la morfología. Y el diagnóstico por resonancia, pues pondríamos todo esto, ¿no? Esto tendría un desprendimiento de retina asociado con una masa tumoral. Esto es pre y post tratamiento. Es un tumor T1 simple, T1 con contraste sin FATSAT. Vean que es bilateral, ocupa la papila y el nervio óptico, no hay extensión a la esclera, es menor a 3 milímetros y vamos checando nuestros hallazgos, ¿sí? Algunos ejemplos, vean, medir la cámara anterior. Esta es una cámara anterior normal, la cámara anterior disminuida, hay incremento del tamaño del globo ocular, es un retinoblastoma bilateral con aumento del globo e incremento o disminución de la talla de la cámara anterior. Este es un retinoblastoma pre y postcontraste, pre T1 y contraste sin saturación grasa, en el que hay invasión al nervio óptico, vean, de 2 milímetros, con siembras al segmento anterior. ¿Sí? Vean que no hay aquí este reforzamiento, cuando le ponemos contraste, este reforzamiento de siembras al segmento anterior. Y vean que hay una deformidad del globo ocular, una masa intraocular y una disminución por el incremento de la presión intraocular de la cámara anterior. Valorar los nervios ópticos. Los nervios ópticos, si no están incrementados de tamaño, que sería un diagnóstico de la extensión del tumor, este nervio óptico de manera normal, hay un reforzamiento mayor de 2 milímetros de diámetro en el nervio distal, que es un criterio de invasión tumoral, y que haya una interrupción, también es un criterio. Vean el reforzamiento lineal de la coroides o del complejo coroideo retiniano, y normalmente este complejo coroideo retiniano tiene una línea
el nervio o en el disco óptico de manera normal. Si esta línea se interrumpe, vean que aquí ya no hay esa línea del complejo coroideo retiniano, pues hay una invasión o una posible invasión al nervio. Valoramos la pared ocular. Sí, la pared ocular se valora para ver si hay discontinuidad. Vean que este es el complejo de la pared y aquí la lesión o la masa tumoral está invadiendo la lesión y es un criterio de infiltración coroidea que haya engrosamiento de la coroides y que haya engrosamiento del tracto uveal, de todo el tracto uveal, coroides, cuerpo ciliar. Este es un dato de uveitis, pero es un dato de uveitis secundaria a necrosis tumoral. Y que haya una posible protrusión a través de la coroides engrosada. Así que sería una como en el anterior, perdón, como en el anterior sería un dato de... Está, ya me perdí. Bueno, un dato de invasión a la coroides posterior, que sería también un dato de invasión extraocular. Y los patrones, puede ser un patrón endofítico, por lo general origen en las capas internas de la retina, un patrón exofítico. Recuerden que estos patrones exofíticos van a condicionar siembras al vítreo. Estos se originan en las capas externas de la retina. Un patrón mixto, tanto endo como exofítico. Acuérdense que los endofíticos tienden a invadir las capas, la coroides, hay aquí una deformidad, tienden a invadir la coroides y a extenderse fuera del globo ocular. Los exofíticos, los endofíticos no, y infiltrativos difusos. Aquí como hay pérdida de la esclera y de la ruptura de la pared con extensión a lo largo de la placa de la retina, vean todo el tumor y esta hemorragia, o ojos tardíos ya no funcionales con el tumor en el interior y el nervio óptico engrosado y alterado. Diagnósticos diferenciales, otra vez recordarlos, estos dos principales, enfermedad de Coats y vascular tiroide hiperplásica, que no hace falta nuclear. La enfermedad de Claude es una alteración vasculoretiniana pediátrica unilateral, ya tenemos un dato que es unilateral, hay telangiectasias y puede haber exudados sub e intrarretinianos. Esto cualquiera podría pensar es una masa intraocular más hiperintensa que el vítreo y pudiera ser un endofítico, pero tenemos una lesión quística, una imagen aquí quística, una pared quística que es muy característico de la enfermedad de Coats. La enfermedad de Coats puede imitar perfectamente el retinoblastoma, pero vamos a ver en una tablita a continuación que estas imágenes quísticas son muy características y específicas de la enfermedad de Coats. La otra, veamos un fiesta, un T1, un T1 ahogado con Sinfatsar y una sustracción de este T1 con este T1, perdón, este T1 con este T1, y vean que la lesión tiene un quiste, lo primero, y tiene un reforzamiento fuera de la supuesta lesión sólida, ¿sí? Este reforzamiento fuera de la lesión sólida es lo que llamamos un mismatch o una discrepancia en el reforzamiento y es muy específico de la enfermedad de Coats. Y tenemos reforzamientos en la subfobia, también muy específicos, vean esta lesión o esta posible lesión, en esta lesión sólida y en la fobia, este reforzamiento, que son muy característicos de la enfermedad de Coats. Entonces, en cuanto a los diagnósticos diferenciales no tumorales frente a tumorales, vamos a tener que el retinoblastoma va a tener característicamente una macroftalmia, comparamos los ojos y este ojo está mucho más grande que este otro. Puede haber desprendimiento de retina, acuérdense que el desprendimiento de retina se va a ver con esa morfología en V, este es el tumor y está la unión al nervio y la retina no se desprende en la unión, entonces tenemos estos patrones como habíamos visto al principio y pequeñas siembras vítreas que son características del retinoblastoma. Y aquellos pseudoretinoblastomas, pues vamos a tener microftalmia, a diferencia de macroftalmia, podemos tener atrofia del nervio, vean este nervio que está
pequeñito y está disminuido en su tamaño, y macroquistes intrarretinianos, ¿sí? O intralesionales, sin reforzamiento de la lesión y con reforzamientos externos a la lesión sólida. Esto es característico del COATS, pero también puede ser de la persistencia vítrea, ¿sí? Para la persistencia vítrea nos vamos a ir a la presencia de deformidad del cuerpo ciliar o el cristalino, la atrofia y el tallo posterior. Esto sería característico del vítreo primario o de la persistencia primaria del vítreo. Si le ponemos el Doppler vamos a ver aquí la arteria hialina. Entonces esto no hace falta de momento enuclear porque el pronóstico funcional puede ser malo, pero no es el del retinoblastoma vital. Y la enfermedad de Coats con los nódulos. Si vemos los nódulos subfoveales, es característico junto con los otros hallazgos como pueden ser los quistes, la lesión o reforzamientos extrarretiniano o la atrofia del nervio, ¿sí? Y también podemos hacer un checklist, esto no es nuestro, esto es del artículo del cáncer, en el que podemos ir dando sí, no, sí, no, sí, no, para decir, bueno, pues sí, probablemente es un retinoblastoma o no, ¿sí? Y en cuanto al tratamiento, bueno, ya definimos, ya nos dijo el radiólogo, el oftalmólogo, y ya el radiólogo nos dijo efectivamente, ya le hemos hecho la resonancia, y es un tumor, es un retinoblastoma, y es un retinoblastoma en estadio A, B, C, D o X, pues entran un montón de tratamientos, no lo vamos a hablar porque eso depende del oncólogo, del oftalmo-oncólogo. Él nos va a decir, bueno, paliar, preservar la vida y rescatar el órgano. Recordar una vez más la extensión o la clasificación de los tumores de retinos de SILS, pequeño de menos de 3, más de 3 depende de la localización, menos de 3 pero con siembras, de mayor de 3 y un tumor extenso. Todo esto lo hemos valorado nosotros con la resonancia, si hay glaucoma, la cámara anterior, acuérdense, si hay hemorragia, si hay invasión al nervio, si hay invasión a la esclera y a la coroides o si hay invasión a la cámara anterior. Y saber que esto es muy triste, pero ojo que no tiene visión, debe ser enucleado, ojo que conserva la visión, se debe intentar preservar. La enucleación es suficiente para tratar el retinoblastoma limitado al ojo, pero esto en principio se debe evitar. No voy a hablar de todos los tratamientos oncológicos, de la crio, de la quimio sistémica, etcétera. ¿Sí? Voy a hablar de algo que modifica el tratamiento de ciertos retinoblastomas. Y esos retinoblastomas que en principio se debían enuclear. Característicamente, Caneco, el doctor Caneco este es el doctor Carlos Leal, que trabaja con nosotros en el grupo de retinoblastoma, con el doctor Caneco, y el doctor Caneco en los años, a principio del año 2000, por cuestiones sobre todo morales en Japón, evitan, bueno, no quieren enuclear, cuestiones religiosas y morales no quieren enuclear los ojos. Entonces, el doctor Kaneko se dio a la función o al trabajo de realizar, vean que hizo 610 quimiocirugías o quimioembolizaciones de tumores retinianos con unos resultados bastante satisfactorios, ¿sí? ¿Qué hacía? Subía un balón a la arteria carótida interna y le ocluía la arteria y le ponía quimioterapia intraarterial. Y vean que la tasa de quimioterapia intraarterial con termoterapia mejoró sustancialmente la visualización, ¿sí? Hubo factores técnicos como todo y hubo, pues eso, arterias muy tortuosas, arterias que espasmaban, o caídas bruscas de la presión, anormalidades de la arteria carótida que se nutre la oftálmica a través de la externa y que con este modelo de tratamiento no se podía tratar, e incluso niños obesos que no se pudieron puncionar en aquel entonces. Pero las tasas de trabajo y de efectividad con respuesta satisfactoria con termo y quimioterapia intraarterial en
cuanto a no enuclear el ojo y a sobrevida y a rescate de la visión fueron muy efectivas. Y entonces eso hizo cambiar el paradigma en cuanto a ciertos pacientes, o sea, ciertos pacientes que llegaban a la clínica. En el año 2008, sobre todo el doctor Govan y el doctor Abramson en Nueva York, cambian un poquito la técnica. Lógicamente, Pierre, que es terapista endovascular y todos conocido por muchos, pues decide microcanalizar la arteria oftálmica y en vez de ocluir la arteria y pasar la quimioterapia a través de un cateterismo supraselectivo. Y esto, pues bueno, modifica un poquito más las indicaciones en cuanto a, vamos a ver, las tasas de satisfacción, pero en cuanto a, o de efectividad, pero en cuanto a las indicaciones, en aquel entonces se propone el tratamiento de nuevo para salvamento de uno o ambos ojos, el tratamiento de nuevo para salvamento de uno o un ojo con quimioterapia sistémica puente, lo que llamamos terapia puente, o salvamento de ojo o de ojos en recaída, ¿sí? La terapia inicial era de una sola dosis y, bueno, pulsos de melfalán con solución salina, no contraste y evitar eso, infundir solución salina para evitar cristalización, con otras combinaciones. Y vean que en el 2008 todos estos grupos de trabajo bueno, sacan unas tasas de salvamento ocular para pacientes con estadios o fracaso con estas indicaciones de un 73,8%, ¿sí? Un total de 462 pacientes con 458 ojos, no, perdón, con 458 pacientes, se retiran 4 por fallas técnicas con 525 ojos y 521 ojos salvados, ¿sí? A raíz de eso, en el 2010 contactan, bueno, no, conmigo no contactan, contactan más tarde. Hay un protocolo en el Instituto Nacional de Pediatría propuesto por el Grupo Mexicano de Retinoblastomas. En el 2010 se suspende por fallas técnicas o por problemas técnicos y contactan con nosotros un poquito después, ¿sí? Yo llego al protocolo ya con estos pacientes que no habían respondido, pero con problemas, digamos, técnicos de canalización. Y ahí es lo importante en cuanto a lo que veíamos en una diapositiva anterior del grupo de trabajo. O sea, es una técnica que requiere ciertas características de entrenamiento y requiere también, o tiene una curva de aprendizaje que hemos ido superando con el tiempo y que lo vamos a ver al final, ¿sí? Y vean que después de hacer 33 procedimientos en tumores o en niños que tenían ya solo un ojo enucleados y con estadios muy avanzados, tenemos una tasa de respuesta del 72%. Entonces esto nos hace, digamos, incrementar nuestro trabajo. A partir de aquí ya nos implicamos más en el trabajo del retinoblastoma o quimiorescate de esta patología y seguimos trabajando desde el 2012 hasta la fecha. Pero empezamos aproximadamente en el 2011, después de la suspensión inicial de este protocolo y en base a una buena respuesta de tratamiento muy parecida a la que tenían en los grupos totales en el 2008, ¿sí? Esto nos da, digamos, pie o pista a que sigamos trabajando porque no lo estamos haciendo del todo mal, ¿sí? Vean que hay gente que para el 2012 ya está reportando tasas de tratamiento efectivas para grupos C y D del 100%. Pero el problema, bueno, y tasas, y lo que les decía en un principio, dependiendo, a medida que vas trabajando en el manejo del retinoblastoma, vean que van cambiando un poquito las indicaciones. Los grupos que hacen menos de 50 procedimientos al año no valoran a veces una línea de terapia o no valoran el uso de mono, bi, tri o tetra terapia, o sea, inician solo con melfalán y nosotros, pues bueno, ya estamos trabajando con múltiples drogas o tienen mejores resultados que la terapia conservadora, ¿sí? O sea, la terapia intraarterial sí, en grupos que trabajan una vez más de manera
conjunta y de manera específica este tipo de patología, además de tener un manejo diferente, un pensamiento diferente, filosófico, también tienen unos resultados totalmente diferentes y significativos, ¿sí? ¿Cuántas intervenciones? Bueno, se pueden hacer hasta 6, 7, hay grupos que hacen 10 intervenciones. O sea, la finalidad es salvar el ojo. Y vamos a ver que lo que nos llega a nosotros en México pues es catastrófico. O sea, lo ideal sería que nos llegasen grupos de este tipo, o sea, un ojo, un retinoblastoma unilateral en estadio C y D, con el otro ojo totalmente conservado y que incluso se pudiera llegar a nuclear, pero tiene un ojo, pero nos llegan a veces, y lo van a ver, estadios C y D con el ojo contralateral ya enucleado, o cosas tan trágicas como un ojo sano enucleado con un ojo con tumor, ¿sí? Entonces, bueno, han modificado eh, eh, ¿qué tenemos nosotros en post-protocolización desde el 2015 al 2021? O sea, nosotros publicamos en el 2015, pero del 2015 al 2021 hemos metido o incluido 58 pacientes, que son 144 procedimientos con una media de 2,5 procedimientos por paciente. Un 95% dos drogas y un 5% tres drogas. Hay incluso un paciente que ha recibido 4 drogas. ¿Por qué no carboplatino de inicio? Porque son pacientes, los que nos llegan a nosotros son pacientes, estamos hablando de México, pues protocolización, son pacientes que han recibido a veces quimioterapia sistémica y son retinoblastomas carboplatino resistentes. Aunque curiosamente de los pocos que hemos hecho también carboplatino intraarterial como última alternativa nos ha ido muy bien. Y las tasas son del 50%, del 75% en ojos que tenían, o en pacientes que tenían ojo único con recaída. O sea, era la única alternativa de tratamiento de salvamiento de ese ojo. Y del único ojo, o sea, era la ceguera o el rescate intraarterial. El 23% de nuestros, al principio empezamos a trabajar con este catéter, que es un catéter Magic Oliva, pero es un catéter demasiado bueno, demasiado navegable y este paciente a veces se comportaba de manera inestable. Entonces pasamos a un catéter un poco más rígido, un catéter menos, no quiero decir la palabra bueno, sino menos navegable que los catéteres que conocemos de Balt y se queda un poquito más anclado. La técnica es lo que llamamos, o se llama en el mundo anglosajón throw pass, o sea, uno pasa el ostium de la arteria y regresa hasta que se enclava de manera espontánea el microcatéter en la arteria y tenemos un control en el que veamos un buen flujo, un buen contraste coroideo y aquí pasamos de manera pulsada la quimioterapia. Vean que no utilizamos microguía prácticamente, a veces cuando no se puede dar la vuelta a la carótida por la tortuosidad, utilizamos una microvía solo para pasar la vuelta y no para canalizar la arteria no se canaliza, nunca se canaliza la arteria por el riesgo de perder esta arteria. Acuérdense que son menores de 14 de 17 meses y el gramaje oscila entre los 8 gramos 200 a el paciente más gordo que hemos tenido probablemente ha sido de 14 o 15 kilos. ¿Sí? Evitar digamos, la tinción distal. En la tinción distal esto hay que recolocar el microcatéter o valorar el pulso de difusión. Estamos infundiendo muy fuerte. Y aquí un pequeño vídeo que es mucho más explicativo de cómo es la técnica. ¿Sí? Es un vídeo de 1 minuto. Normalmente, ¿qué se hace? A nivel inguinal se punciona la arteria, obtenemos un flujo arterial, canalizamos, colocamos un introductor 4 French que a veces es del mismo tamaño que la arteria que tiene el bebé, con un catéter 4 accedemos a la arteria. Hay gente que canaliza distal. Nosotros canalizamos de manera distal con perfusión. Hay gente que canaliza de manera proximal y coloca
el microcatéter, subimos el microcatéter, es una técnica coaxial, vean que no hemos utilizado microguía, se canaliza de manera distal, lo que les decía la técnica, through pass, o sea, se pasa el microcatéter distal al origen de la oftálmica, se retrae, cae de manera espontánea a la oftálmica, hacemos el control y si tenemos una buena infusión, aquí estamos viendo lo que les decía, un poquito de reflujo distal, pero hacemos el control de nuestro pulso y vemos que no hay reflujo y que estamos teniendo un buen flux coroideo y pasamos la quimioterapia. Eso es todo, o sea, no hay más, es sencillo, pero a veces no tenemos oftálmica o a veces esta infusión oftálmica no se consigue. Entonces tenemos que tener y conocer, y ahí es lo importante, la anatomía de las posibles anastomosis entre la arteria carótida externa y la arteria carótida interna y la órbita. O sea, la órbita y el globo ocular no se nutren exclusivamente directamente de la arteria oftálmica, sino que se pueden nutrir de la arteria facial, la maxilar o la temporal superficial a través de la arteria angular, la nasal, la lagrimal, la supraorbitaria, la supratonclera. Esas son todas las posibles anastomosis. Recordar que incluso hay gente que no tiene arteria oftálmica. El origen se puede nutrir el globo ocular a través de la arteria meningia media, a través de la arteria esfenoidal, que va a dar una arteria oftálmica y que va a dar todas las ramas que van a nutrir el globo ocular. Y a veces pues tiene uno que buscar otras alternativas. O sea, aquí sí todos los caminos pueden llevar a Roma. Y tenemos, les pongo unos ejemplos de nuestra serie. O sea, este es un niño que en la primera y en la segunda quimio intraarterial pues no teníamos un buen flux coroideo y la entrada fue a través de la meningia media. Vean que tenemos el flux coroideo. En su tercera quimio intraarterial pudimos obtener un buen flux oftálmico con un buen flux coroideo y decidimos hacer la quimio intraarterial y a este niño le sometimos, este es el más reciente, es una niña de 11 meses enucleada, vean que estaba ya enucleada del ojo derecho y el ojo izquierdo tenía un tumor mayor de 3 milímetros en estadio D, en el estadio, en su cuarta quimio. Volvimos otra vez, vean aquí la sombra del microcatéter, entrar a través de la meningia, y vean que a través de la meningia obtenemos también buenos flux coroideos con la arteria oftálmica en retrógrado, y la infusión con el seguimiento empezamos en octubre del 21 y acabando para enero del 22 con respuesta total del ojo izquierdo, terapia de mantenimiento y rescate del ojo izquierdo, ¿sí? No es el único ejemplo, una femenina de 14 meses, no a través de la meningia media, sino a través de la maxilar interna. Vean que esta es la arteria oftálmica, esta es la parte arterial y el globo y la función del globo ocular. Aquí no veíamos la oftálmica, ¿sí? Aquí tenemos otro masculino de 21 meses, nucleado el ojo derecho con ojo izquierdo. A pesar de tener una buena oftálmica, no conseguíamos un buen flujo oftálmico con una buena vocación del catéter y sí mucho flujo retrógrado. Decidimos entrar por la meningia media y vean que en la meningia media tenemos un buen flux coroideo con una oftálmica, ven aquí la arteria oftálmica en retrógrado. Lo hicimos y otros lo han hecho y las respuestas son parecidas. Y vean que hay grupos también. Pierre en el 2012 lo planteó como alternativa de tratamiento de 18 ojos de 14 pacientes con terapias. Pues eso es que no tenemos otra opción para preservar la visión. Y a raíz de eso, pues ya salieron grupos en el que hicieron el análisis. Vean que el grupo chino de 337 procedimientos, el 10% se realizaron a través de la arteria carótida externa y no hubo diferencias significativas en nucleación, muerte o recurrencia. Y el grupo de Swade hizo 658 procedimientos con un 3% balón y 3% externa y define que es igual
como alternativa para la quimio selectiva en al menos un ciclo y no fue predictor de que en estos niños se vaya a hacer una nucleación. Complicaciones, todas las técnicas tienen complicaciones. Vean que en una revisión de 16 artículos con 396 pacientes, la lista es extensa de principalmente complicaciones menores. El melfalán tiñe la piel, hay que ponerle, nosotros se le pone oximetazolina en la piel para favorecer la vasoconstricción, quimio no se deposite en la piel, pero a veces tiñe la piel, sobre todo en la región tratada. Puede haber enrojecimiento del párpado intraocular, es una de las complicaciones más frecuentes, neutropenia, algo que hemos visto y probablemente es por reflejo vasovagal, que es que durante, sobre todo el melfalán y no otras drogas, cuando se infunde quimio intraarterial, disminuye de manera dramática a veces la presión, o sea, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, dándoles bradicardias. Puede haber tosis, suele haber pérdida de pestañas por la quimio o adelgazamiento y puede haber hemorragias vítreas, eritema periocular, corioretinopatía, alergia al contraste, erupción dermatológica, pero en toda la revisión no hubo complicaciones fatales o potencialmente mortales. Recordar que algunas de estas complicaciones, curiosamente, pueden aumentar el riesgo de nucleación. O sea, estamos intentando que al niño se le nuclee y esta técnica puede condicionar, por ejemplo, la cristalización del melfalán puede condicionar, y por eso es importantísima la técnica de la infusión, el riesgo de la enucleación del ojo o del globo ocular. Y vean que también, o sea, al igual que nosotros, esta gente publicó en el Journal de Oftalmología en el año 18 que a medida que progresas en la realización de procedimientos, los eventos vasculares primarios vítreos y retinianos disminuyen hasta prácticamente desaparecer. O sea, la técnica de infusión es importante. Nosotros, o sea, vean pacientes que regresa el tumor y dices, mira, ha sido muy satisfactorio, pero tienen neovascularización retiniana, o incluso pacientes con regresión total del tumor con una oclusión de la arteria central de la retina o con una isquemia temporal. O sea, el paciente ya tampoco tiene tumor, ya se recuperó la visión, pero le hemos dejado una isquemia que en la fluoroscopía, que no está puesta aquí, tiene también neovascularización retiniana. O sea, sí hay complicaciones retinianas o puede haberlas, pero a medida que avanzas en la curva de aprendizaje y en la realización de procedimientos, disminuyen de manera radical. Bueno, para finalizar, ¿cómo manejar los retinoblastomas en la población general? El pediatra valora al niño y ve que no haya leucocoria y que no haya alteraciones, el riesgo es mínimo, el riesgo es 0,007% de la probabilidad de no tener un retinoblastoma, y en población de alto riesgo con un porcentaje de 7,5, o sea, aquellos pacientes que vienen de padres con retinoblastomas o con una carga genética elevada, pues vean que del nacimiento a las primeras 8 semanas hay que hacer una revisión no sedada con cada 2 a 4 semanas, pero a partir de la semana 8 hasta prácticamente la semana 48, o sea, hasta que cumplen los 48 años, los 48 meses, 4 años, hay que hacerles una revisión cada 2, 3, 4 y 6 meses, sedados o bajo anestesia por especialista con fundoscopía, ¿sí? En riesgos intermedios o bajos se hacen cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta que cumple, vean, 7 años. ¿Sí? ¿Para qué? Para identificar, porque la identificación de la enfermedad temprana va a evitar la enucleación y va a dar un pronóstico vital de por encima del 100%. ¿Sí? Conclusiones, bueno, pues la quimioterapia intraarterial se integra en el arsenal terapéutico del tratamiento de retinoblastoma, eso es una realidad hoy en día, pero desconocemos todavía muchas cosas. ¿Es más eficiente la quimioterapia intraarterial que la primaria? No lo sabemos todavía. ¿Por qué? Porque muchas veces lo estamos haciendo como rescate, una vez más, de ojo único a salvar y ojo único a preservar visión.
y debe intentarse solo cuando ha fracasado tratamientos convencionales, ya sea quimio venosa, convencional oral, láser, criovítrea, etcétera, ¿sí? Quimio intravítrea, todos los tratamientos establecidos, ¿sí? Hay que seguir trabajando para evaluar el resultado a largo plazo, y a largo plazo al menos demostramos que la quimio intraarterial mínimamente invasiva es seguramente altamente eficaz en la preservación de la visión intraocular. Dejar como corolario también lo que recordábamos o lo que poníamos en esa diapositiva radiológica: la resonancia de órbita-ojo es una resonancia específica, y el papel crítico en ese grupo de trabajo del radiólogo en el valoración de la lesión tumoral como tal, y la lesión tumoral como tal para no nuclear ojos que posiblemente no sean tumorales, que se ha hecho, y valorar también la posibilidad de referencia a un centro de trabajo grupal donde se maneje la quimioterapia intraarterial o la quimiocirugía intraarterial para rescate de este tipo de pacientes. Muchas gracias, eso es todo.